Como si no hubiesen pasado los 4 años de la larga pesadilla macrista, y como si no hubiese sido el propio gobierno de Mauricio Macri quien reintrodujo el control de cambios, empezaron a aparecer las víctimas de las restricciones cambiarias. Queda muy en evidencia que se trata de otro motivo económico, como las retenciones al complejo agroexportador, para exacerbar la disputa política. Queda en evidencia porque cuando fue el gobierno de Macri que volvió a imponer las retenciones, o el denominado cepo, no hubo manifestaciones de indignados, como la de Susana Jiménez, ni protestas políticas contra la intervención del Estado, como se da en ciertos sectores del campo. Ahora, cuando un gobierno alejado de la derecha continúa con esas mismas políticas, se levanta una corriente de oposición como si se tratasen de medidas que atentaran contra la buena convivencia democrática y la libertad individual. Ambas medidas son necesarias a partir precisamente del desastre económico que ha dejado el macrismo. Y con los dólares, además, existen cuestiones estructurales que en más de una ocasión estuvimos explicando en Cheque en Blanco. La cuestión es muy sencilla. No hay dólares para todos, en todo momento, en la cantidad que cada uno de los sectores pretenda. Para entenderlo es necesario hacer un rápido recorrido. A lo largo de décadas de inestabilidad cambiaria en Argentina, los dólares fueron aportados en algunos momentos por el superávit de la balanza comercial, en otros por el endeudamiento externo y en menor medida por la inversión extranjera directa. Pero en ningún caso se logró el salto cualitativo en la estructura productiva y financiera para aliviar la escasez relativa de divisas o, en otros términos, contar con todos los dólares necesarios para responder a la demanda. Esos dólares de la economía doméstica son disputados por diferentes sectores. Cada uno presiona con intensidad para obtenerlos porque considera que su pedido es prioritario sobre el resto. La puja por los dólares adquiere más fuerza cuando la escasez relativa se hace presente, ya sea por una merma en la provisión de esos dólares vías comerciales o financieras, o por un aumento de la demanda por encima del promedio gatillado por crisis locales o internacionales. La pelea por capturar los dólares disponibles tiene los siguientes protagonistas. Escucha, particulares, que desean dolarizar sus ahorros y dentro de ese grupo quienes también piden billetes para viajar al exterior, importadores que requieren de dólares para comprar bienes y servicios, multinacionales que quieren dólares para girar utilidades a sus casas matrices, el Estado, nacional y provincial, que necesita dólares para cancelar obligaciones externas, empresas privadas que precisan divisas para abonar vencimientos de intereses y capital de su deuda externa. El Estado Nacional también busca dólares para acumular reservas internacionales con el objetivo de garantizar mayores grados de autonomía frente a corridas cambiarias y a crisis externas que pueden provocar situaciones de inestabilidad financiera. Ahora bien, viene la pregunta clave. ¿Se puede satisfacer al mismo tiempo toda la demanda de dólares que pretende cada uno de esos sectores? La respuesta hoy es no. Y la siguiente respuesta que uno tiene que dar es que se tiene que privilegiar la provisión de esos dólares de acuerdo a una estrategia de desarrollo y por consiguiente a quién vos vas a privilegiar en función a tratar de garantizar la estabilidad económica. El recorrido histórico de la economía argentina muestra que esto es un objetivo ambicioso. Desde el comienzo de la industrialización por sustitución de importaciones en la década del 40 e integración financiera al mercado mundial en la década del 90, hizo que sea más complejo la estructura productiva en Argentina y financiera, y por consiguiente esa demanda sobre un bien escaso como es los dólares. Se requiere entonces como condición básica para lograr
un relajamiento de estas tensiones cambiarias, modificar la estructura productiva. Ahora bien, ¿eso se hace de un día al otro? No. Como es una tarea de mediano y largo plazo, la invitación es no caer en la trampa de los indignados por el verde, porque para garantizar la estabilidad económica y financiera en Argentina se necesita imperiosamente el control de cambios. Escucha bien, es para garantizar la estabilidad económica y financiera, porque en la inestabilidad económica y financiera, quienes más se perjudican es las mayorías, los sectores vulnerables. Entonces, el control de cambio va en favor, incluso de esas clases medias que se quejan porque no quieren comprar dólares. Porque, ¿qué es lo mejor para la mayoría de la población? Es que la economía no caiga recurrentemente en crisis financieras y económicas. Porque si no, las crisis son repetitivas y los caos y el deterioro del bienestar también es repetitivo. Por eso, para evitar el mar de confusiones que diariamente invaden la vida cotidiana cuando se hablan de los dólares, nos convocamos con nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano. Voy a hacer una introducción de que voy a hablar en la próxima hora. Sí, a ver. Y ahora quiero hablar de esto, porque por ahí todos están esperando, pueden esperar y qué sé yo, porque está saliendo en todos lados, bueno, el tema del primer mes del gobierno de Alberto Fernández, pero uno tiene que hablar de lo que quiere hablar en cada momento. ¿Y ahora de qué querés hablar? Del tema de la inflación y precios cuidados. Ok. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que yo no sé si es porque es enero o porque es otro año o como que ya me cansa algunas cosas de por qué hay una vocación a la confusión deliberada. No sé qué, digamos, yo ahí entiendo porque soy parte de los medios y la verdad que quienes nos escuchan y todas las audiencias son víctimas y esto ya lo hablamos en muchas ocasiones. Pero ¿por qué hay necesidad de confundir y a la vez no solamente confundir, sino de generar una situación, ¿cómo te puedo decir?, de polémica solamente por la captura de la audiencia? Digamos, hay una cuestión que hace a la responsabilidad de quienes estamos al frente de un micrófono o al frente de la televisión. ¿Qué dijiste de responsabilidad? Sí, una responsabilidad social, si querés, digamos. Pero yo sé que se captura audiencia y esto es a veces los que nos escuchan o los que leen no toman semejante dimensión como todos son una audiencia a capturar, y esa audiencia a capturar implica que no importa qué, pero vos tenés que capturarla. Entonces para eso tenés que generar polémica o tenés que generar una situación de controversia para de esa forma, bueno, mantenerte atento sobre el tema. Y con el tema de precios cuidados, que después voy a hablar algunas cuestiones más específicas sobre las políticas antiinflacionarias. Bueno, precios cuidados no es una medida antiinflacionaria y precios cuidados no está en función a orientar al mejor consumo y al buen vivir. Entonces, si vos partís de un supuesto erróneo sobre el análisis que haces de cualquier cosa, te puedo decir precios cuidados como si agarrás y decís y cómo empezás a analizar un partido de tenis o de cómo analizás la situación de un conflicto bélico. Bueno, cuando empezás con supuestos que son falsos. Es como analizar un partido de tenis con la regla del fútbol, digamos. Bueno, está bien, claro, exactamente. Entonces a partir de ahí empieza todo un debate que me parece entre absurdo y que me da bronca, pero me da bronca no por quien lo emite en última instancia, sino que me da bronca porque hay un sector importante de la población que, como decía al comienzo, es víctima de esa lógica de captura o de audiencia, que entonces se queda atrapado, que obviamente, disculpen, entre paréntesis, todo tiene un profundo entramado de disputa política. Ok, pero bueno, queda atrapado de decir, bueno, ¿por qué está la Coca-Cola sin azúcar, sí o no, dentro de precios cuidados? Perdónenme, digamos, ya sé que me van a reputear,
es una pelotudez atómica. Porque no, está bien, yo nunca tomé coca en mi casa, no entraba coca cuando éramos chicos, ni tampoco para mis chicos, digamos, yo sé lo que significa el tema de las bebidas azucaradas. Incluso en casa, cuando vienen ustedes, tengo que comprar especialmente porque viene Julio Leiva. Entonces, pero, digamos, lo entiendo. Ahora bien, pero cuando se toma una medida para no estoy pensando en lo B, C, D o E. No, nada. Precios cuidados es de referencia. Precios de referencias. Incluso cuando vos incorporás marcas de primera línea, es al revés. Lo hace con mayor densidad esos precios de referencia. Bueno, había una Costa, quien fue el anterior. Augusto Costa, sí. En su libro cuenta la negociación con Coca-Cola. Todo precio es político. Exactamente. Cuenta la negociación con Coca-Cola, que Coca-Cola le decía, bueno, pongamos la bebida o la light o la cero, y le decía, no, dentro de lo que es sus ventas, el 70% de las ventas es la Coca-Cola común. Claro. Entonces, si yo pongo la light o la cero, no va a derramar sobre las otras bebidas azucaradas. Exactamente. Y por eso era la común, ¿no? Lo que vos explicás es la clave. Digamos, ese tiene ese objetivo, digamos, precios cuidados tiene ese objetivo. No le busques otros objetivos. Es marcar la tendencia de la góndola, digamos. Claro, de las referencias. Entonces vos tenés una referencia, entonces digamos, a ver, si te pone Coca-Cola común, se llama, Sí, algo así, vale 100, Pepsi común no va a poder estar en 120, claro, entonces tiene que estar ahí. Y a la vez, los que son otras de segundas marcas no van a poder estar en 100 o en 120, van a tener que estar en 80 o en 90. Entonces vos vas marcando precios de referencia. Y entonces de esa forma ni es una política antiinflacionaria, sino que es de orientación y de ordenar el mercado de consumo y de abastecimiento. Eso solo es precios cuidados. Por eso tuvo tanto éxito en el 2014 y en el 2015. Y por eso desapareció desde el 16 al 19, precisamente porque se desarticuló esa política durante el macrismo y solamente quedó en vigencia. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de aceptación muy importante. Bueno, ahí está, recordemos la famosa frase de Cristina, Pindonga y Cuchuflito, que la gran diferencia entre la época de los 2 últimos años de Cristina y lo de Macri era que las marcas dejaron de ser Coca-Cola a ser otras marcas de segundas o terceras. Entonces vos, además de poner precio de referencia, tenés que garantizar el abastecimiento. Entonces, esos son 2 puntos muy importantes. Y lo que hay que entender, y que para mí es lo más interesante, digamos, esas discusiones, ¿vos te crees que es sencillo? Como bien vos mencionabas, que se sienta el gerente general o el gerente de comercialización, o que sea de Coca-Cola, o el de Molinos, que es Pérez Compán, o el de Ledesma, que son los Blaquier, o los de Arcor, que son Pagani. Yo te estoy diciendo lo que es poder económico, y agarras y le dices, no, tenés que poner azúcar Ledesma, no tenés que poner azúcar XX, que sean de ellos. Así, y veamos el precio. ¿Vos te crees que esa negociación Estado, poder económico, es sencilla? Entonces, en lugar de resaltar, digamos, lo que significa esa capacidad o tratar de empoderar ese poder de regulación que tiene el Estado, que es en función al beneficio, la búsqueda del bienestar general, dice, no, ¿por qué ponen bebida azucarada? Desvía la atención, confunde, y esto es al punto inicial que yo les mencionaba. Y además diciendo, ahí no es antiinflación. Y claro, y si no es, no es una política antiinflacionaria. ¿Sabes cuál es la política antiinflacionaria? La medida antiinflacionaria que yo les mencioné al comienzo, que al menos se las voy a mencionar, es desindexar la economía. La economía estaba y está en una dinámica donde dice, bueno, si el mes pasado tuviste un aumento del 20%, te aumento otro 20%, y de esa forma se va armando la bola. ¿Cómo se frena? Bueno, congelando tarifas, manteniendo estable el tipo de cambio, negociando salarios por aumentos por suma fija, que mejora la base y en realidad hace que se achate la pirámide de ingresos. Entonces, de esa forma empezás a esbozar una política antiinflacionaria. Con respecto a lo que decías antes, me cuesta, por ahí me lo puedes explicar, por qué yo, siendo Coca-Cola, aceptaría
bajar mi precio para tener ese precio de referencia? ¿Qué obtengo a cambio? No, yo creo que para yo te digo, la experiencia de lo que fue 2014-2015, digamos, fue importante a nivel de ventas y hoy sería importante a nivel de venta cuando tenés un consumo muy deprimido y caído, y también es de publicidad. Es un tema de publicidad que al comienzo se resistían en el 2014, y ya no tanto en el 2015, y después se dieron cuenta que empieza a tener primero mayores ventas, pero además fortaleces la lealtad sobre la marca, porque cuando vos tenés desvíos hacia las segundas marcas, y además como ha sido desvíos en las segundas marcas en estos 4 años, digamos, esto te permite volver a ganar un poquitito lo que se llama share, digamos, participación de mercado, pese a que seguís siendo dominante. Sí, bueno, pero si yo tengo el 70, no te gusta bajar al 64, y entonces querés volver al 70 y en realidad querés tener el 75 del mercado. Bueno, ahí también un ejercicio me parece que nos pasa a todos cuando vamos a comprar al súper, es que nos estamos en la góndola de los postrecitos o los yogures y estamos buscando el de precios cuidados para ver cómo está con respecto al otro y ver si te llevas o no. Ese es el ejemplo más claro de cuál es el objetivo de precios cuidados. Precio de referencia, a vos te sirve ese punto de referencia, a partir de ahí podés empezar a entender los precios, porque si no, no lo tenés. Hay tal la dispersión de precios, más aún cuando es una política, cuando tuviste un ciclo de muy alta inflación. No te digo que antes no existía alta inflación, sí existía alta inflación, pero cuando tenés un periodo de muy alta inflación se pierde referencia. Entonces vos ves ese postrecito en el chino a 10, vos vas a Coto y lo ves a 14, y después vos vas a Disco y lo ves a 9, y después va... Entonces, sí, bueno, ¿cuánto vale? Entonces ya no te importa, entonces agarras y decís, bueno, no me importa, lo compro en el primer lugar, y bueno, y te ves perjudicado. Entonces cuando tenés un precio de referencia, ahí pones un ancla que es fundamental para el consumidor y por consiguiente para el presupuesto de la familia. O sea, que hay una guerra, ellos lo llaman guerra, por ganar la góndola en el hipermercado. Los punta de góndola. Los punta de góndola, y que se ha llegado hasta hacer productos en envases más chicos, sin mintiéndole a la gente, ¿no? Como para dejarlo más barato y poder ganar la góndola. Parece que esto se paga, además. Claro, y regulariza todo esto, como si la punta de precio, como que regulariza la guerra esta de punta de góndola también. Bueno, precios cuidados es eso. Yo simplemente, esto es un simple aporte para tratar de evitar la confusión. Sí, y una cosa también, digo, todo eso que se está discutiendo de la canasta básica, de la salud y demás, se está trabajando, o por lo menos las propuestas son en otro lado, la tarjeta alimentaria y otros tipos de programas, y sobre todo también digo, es como muy cínico hablar de salud cuando durante 4 años el problema de la salud fue un gran problema y no se hablaba, y cuando pasaste de ministerio a secretaría, entonces es como bastante cínico para plantear la Coca-Cola si es saludable o no. Como bien decís vos, digamos, me da el pie para lo que yo en un momento lo mencioné hacia el pasar. Todo esto obviamente tiene un trasfondo, digamos, de disputa política. Digamos, hoy, digamos, lo que vos decís, ese cinismo tiene que ver simplemente por una cuestión de disputa política, como es este gobierno, que bueno, entonces salgo con el tema azucarado y durante 4 años me hice el boludo o la boluda o la bolude, digamos, vinculado con el tema del endeudamiento, de las vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, vos estás viendo de Costa, todo precios políticos. Todo precios políticos. Vamos a hablar de algo que no nos preocupa mucho por ahora, depende de tu grado de paranoia, que es Estados Unidos-Irán, ¿no? A explicar un poco de qué es lo que está pasando y por qué, bueno, esta escalada que esta semana nos hizo pensar nuevamente en la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, por lo menos en los hashtags y trends. Nada, hay que contar que bueno, llevan décadas enfrentados Estados Unidos y Irán, 4 décadas ya, que vienen de tires y aflojes, y el punto culmine de este momento es el asesinato de Soleimani, el general más poderoso de Irán, que para dar una idea era el segundo más importante de Irán después del Ayatolá, y era como una especie de héroe nacional. Por eso cuando uno ve las imágenes y por qué la gente lloraba, era porque era alguien con mucho poder y también como que encarnaba el espíritu del país en cuanto a la figura de héroe, por eso tanta tristeza. ¿Viste el video del momento del funeral? Del funeral, exacto.
Era una cosa tremenda, como la gente y cómo se escuchaba, como lo veíamos con Maxi y poníamos el audio, y cómo el murmullo de la gente llorando se escuchaba. Una de los proyectos de Soleimani era expandir en Medio Oriente el poder de Irán a través de Hezbollah, y digamos, para entender por qué en este momento fue este ataque, creo que hay que ver dos cosas importantes. Una es, obviamente, lo que hizo Irán, y otra es la respuesta de Estados Unidos. Irán comienza a atacar y sobre todo cruza la línea para atacar la base de Estados Unidos en Irak, y a través de eso, bueno, y después del ataque a la embajada, Estados Unidos toma la decisión de eliminar a Soleimani. Pero ¿por qué los dos cruzan esas líneas? A ver. Por las cuestiones internas de sus políticas. El momento de el gobierno de Irán estaba con muchísimas protestas internas, por eso elige la figura del enemigo externo, y en Estados Unidos estamos en el año de las elecciones, básicamente. Exactamente. Estamos en el año de las elecciones, y por eso hay que ver por un lado el impeachment que tiene Donald Trump por un lado, que es este juicio político, digo, porque bueno, Biden o Biden, como quiera llamarlo, que es su contrincante en las próximas elecciones, o uno de los que pueden serlo, depende de quién elija en el Partido Demócrata, tiene a su hijo que tiene una empresa en Ucrania, y Trump llamó al presidente de Ucrania, o tuvo comunicaciones para que iniciara una causa por corrupción con el hijo, así manchaba a Biden y no llegaba a la elección, y a través de esos descubrimientos se llegó a este juicio político que tiene que enfrentar Trump, por un lado. En diputados salió, pasa ahora al Senado. Exacto. Se dice que el Senado no va a avanzar porque hay mayoría republicana. Exactamente. Y están las elecciones y la campaña para noviembre, donde son estas elecciones. Y recordemos que en la historia de Estados Unidos los conflictos, y si viste House of Cards lo vas a ver claramente, que los conflictos internacionales han ayudado a los presidentes que impulsaron en su popularidad entre 10 y 20 puntos según los casos. En el caso de Kennedy, por ejemplo, cuando fue la crisis de los misiles en Cuba, le vino muy bien. En el caso de George W. Bush, durante la Guerra del Golfo, Bush padre en el 91, también le vino muy bien a nivel de votos. Y en el caso de Bush, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, también le vino bárbaro y lograron ganar sus elecciones. Obama también, ¿eh? Sí, Obama también. Tiró algunos cohetes. Exactamente. A las elecciones. La popularidad de Trump hoy en día está bastante pareja, en el sentido de que tiene alrededor de un 50-53% de rechazo y un 40-42% de aprobación es lo que viene teniendo. Y el tema es, bueno, ver si esto realmente es, hasta ahora no tiene el peso de los otros casos que mencionaba anteriormente, como la Guerra del Golfo y demás. No pareciera que vaya a tener ese peso, pero sí la escalada sigue y aumenta, y se produce algún otro tipo de hecho así de resonancia, quizás seguramente pueda beneficiar o no. Tiene la economía todo a favor, Trump, todo a favor. Sí, tiene lo de los niveles, de los mejores niveles de los últimos años. Cayó al 3,5%, su nivel más bajo en medio siglo, el tema de la desocupación. Más bajo en medio siglo, 3,5%, lo repito porque los números corren, y la economía creó 266.000 puestos de empleo en noviembre, solamente para ver en qué estamos ahora en los números más frescos, ¿no? 3 de cada 4 norteamericanos, un 76%, ven positivamente las condiciones económicas de Estados Unidos, según una encuesta de CNN, y lo que hay que ver es cómo va esto a repercutir en las elecciones, que calculo que lo van a beneficiar. Hay un dato importante, que Estados Unidos es un país propenso a reelegir sus presidentes, claro. Así como veíamos aquí lo de Macri, con esto de que no fue reelegido, y también en nuestro país tenemos... Es un gran fracaso. Es un gran fracaso no ser reelegido, básicamente. No ser reelegido cuando tenés todo el poder, cuando estás ahí como presidente, no ser reelegido. Hay pocos casos que no son reelegidos, lo que muestra el nivel de fracaso de Macri acá, pero bueno. En Estados Unidos solamente 3 presidentes desde 1933 hasta la fecha no fueron reelegidos. Gerald Ford en el 76, Jimmy Carter en el 80 y George Bush padre en el 92, los casos que no hubo reelección. Y también, digo, hay que ver a... El 92 fue por el tema de la economía, ¿te acordás? La frase es la economía estúpida, de Clinton. Pero por eso hay que pensar lo de Trump, que como tiene la economía muy, muy
fuerte, es un dato muy, muy a favor de Trump Y para después, la reelección. dos cosas importantes que tiene Trump en campaña. Una es la maquinaria de campaña que tienen. De hecho, se sigue investigando qué pasó con Rusia, Facebook y demás. Y segundo es que es un gran candidato en campaña él. Su especialidad es destruir al oponente básicamente, y lo logró con Hillary Clinton, que tenía una imagen positiva tremenda, y aún así le ganó. Y también recordemos que en Irán también venían con problemas con el gobierno, que venían con protestas, y esto lo que posibilitó es un sentimiento nacionalista que beneficia al gobierno. Pero bueno, todo esto abre a una pregunta: ¿estamos cerca de una tercera guerra mundial? ¿Ese problema o no? Y Julito, ¿qué hacemos? Parece que no, porque todo el mundo le está bajando el tono. Irán de alguna manera le baja el tono. Habla de venganza, pero tiró 2 cohetes, no es que hizo tampoco tanto como para una escalada que parece que empiezan a meterse otras naciones. La decisión de Trump de matar fue cuestionada porque viola muchos protocolos, de hecho lo cuestionó la ONU, pero aún así aliados como Francia, Alemania o Reino Unido, que son los que tienen peso, llamaron a la calma, y del lado de Irán, que tiene su principal aliado que es Rusia, también pidió bajar las tensiones, así que en vez de echar hasta el fuego, los tipos dijeron: che, bajemos, no es para tanto, no nos metamos. Así que no pareciera que vayamos hacia eso, por lo menos con las cartas estas. Si lo hacemos no es porque se acaba el mundo. Exacto. Con las cartas estas sobre las mesas, te digo que no hay un partido, pero si después me tiran otras cartas podemos hablar de que pues, sean otras las condiciones, pero hasta ahora y por el momento no nos preocupemos. Ayer se cumplió un mes del gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué les parece? ¿Poco? ¿Mucho? Digamos, hay un nivel de intensidad que te lleva a pensar que qué sé yo, que estás en un gobierno de hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que tampoco hay como un recordatorio permanente de lo que fue el macrismo. Entonces a lo que se suma que como ganó en agosto, y ya todos en agosto decís: bueno, ya está, ya es como que el partido terminó, entonces estás pensando ya desde agosto hasta la fecha, pero la verdad que un mes es poco, pero la intensidad de lo que fue este mes, digamos, yo lo resumo que ha sido un espejo invertido del primer mes del macrismo, en todos los frentes, en la economía, en lo judicial, en lo social, las jubilaciones, en defensa, en seguridad, en desarticular, en comenzar a desarticular, vamos a precisar, a comenzar a desarticular el esquema conservador y empezar a recuperar funciones básicas del Estado. Por ejemplo, durante esta semana, si lo pudiste leer, o si no te lo comparto solamente como título, una nota en página 12 vinculado al PAMI, digamos, lo que se recibió del PAMI. Entonces, eso es lo que se llama desarticular las funciones básicas del Estado. Hay una... Y tratar de recuperarla. Claro. Hay una sensación que yo le llamo el síndrome de volver al futuro, porque hay mucha gente que desde el 10 de diciembre de 2015 viajó al 10 de diciembre de 2019, y hay 4 años que no los vivió y que pareciera que no existieron. Entonces cuentan como desde cero y con continuidad. Y hay mucha ansiedad, me parece. Tenemos todos mucha ansiedad porque las cosas se solucionan pronto, pero me parece que bueno, está el paso que fue este primer mes de empezar primero a frenar la caída antes de empezar a crecer. Exactamente. Y después hay una cosa muy recurrente que escuché, que dicen: bueno, ahora están en vacaciones, ahora cualquiera puede hacer esto. El tema es marzo. Bueno, 2 cosas al respecto. Una, porque me decís eso lo de marzo, me llevas a las declaraciones de Jorge Lanata, patéticas, pero bueno, declaración al fin, que es lo típico de él. Quien lo conoce, digamos, no es para enojarse, sino simplemente saber que es un provocador. Conocerlo, sí. No, es un provocador y es un publicista, lo que hace que, digamos, es obsesivo en que todos los focos vayan hacia él. Y está bien, porque es un publicista. Vos cuando tenés un publicista, vos lo que querés es vender tu producto. Él vende su producto. Al decir eso, todos los focos van a él, arma la polémica, nosotros hablamos de él, es a favor, es en contra. Bueno. Pero fíjate que hay una malla de la nata, y es como, tiene que ver con lo anterior del gobierno como discurso público, que cuando están en gobierno, lo mejor está por venir, y cuando están en oposición, lo peor está por venir. Sí, exactamente. Entonces, pero... y el segundo punto que quería mencionar, que lo rescato de un tuit de Mariana Moyano,
que me pareció interesante en términos políticos, que dijo que cuando perdió el kirchnerismo en el 2015 y perdió en balotaje, yo ahí empiezo a agregar algunos elementos, perdió en balotaje, ¿y por cuánto perdió? Por 1,5 puntos. ¿Qué es lo que se le dijo, digamos, al kirchnerismo? Bueno, basta, ustedes ya estuvieron su tiempo, hagan autocrítica de por qué perdieron. Y además por cómo dejaron el país, etcétera, etcétera. O sea, que se tienen que desplazar de cualquier debate. En cambio ahora, que perdieron en primera vuelta, y por 8 puntos, y haciendo un link a lo que vos mencionabas sobre el tema de la reelección de Trump y las lógicas de que los gobiernos que hay reelecciones se reeligen y en el caso de Macri no, o sea que es un doble fracaso. Nadie le reclama autocrítica al macrismo, fíjate que no aparece, dice bueno, hagan autocrítica, a ver qué es lo que hicieron, y tampoco que los convoquen al silencio, al revés, salen, hablan, cuestionan, como si, como bien mencionabas vos, Julito, esos 4 años no hubiesen existido, claro. Al revés, bloquean iniciativas, por ejemplo, lo de la provincia de Buenos Aires, que bueno, después vamos a hablar un poquitito. Digamos, eso, ¿sabes cómo se llama eso? Eso es poder. Eso es el poder, pero no el poder político, sino lo que significa el poder de lo que es lo hegemónico. Y lo hegemónico es lo conservador, es la derecha, es el poder mediático que es conservador y es derecha. Entonces, ¿por qué van a tener que tener autocrítica? El poder no se convoca a hacer autocrítica. El poder es decir, bueno, en última instancia piensa que transitoriamente perdió el poder político, no el poder. El poder político es estar en la Casa Rosada. Sí, después hay las medidas económicas que ha tomado Alberto Fernández durante estos 30 días, que muchos, bueno, fueron atacando a lo prioritario, lo urgente, el caso de las jubilaciones, la tarjeta alimentaria, estas reuniones por el hambre, estos bonos que se están discutiendo, esta cosa de reactivar la economía de alguna manera, poner más plata en el bolsillo de la gente, congelamiento de las tarifas, que tiene que ver con la redistribución nuevamente de la riqueza para que esa plata que iba destinado, por ejemplo, a las empresas de servicios ahora sirvan para comprar la leche, los calzados o lo que sea. Y después están los gestos políticos, ¿no? Volver ya desde el vamos a ministerio, varias secretarías que eran de salud, de trabajo, volver a darle a la ciencia el lugar que ocupaba. El significativo y simbólico Ministerio de la Mujer y Género, con todas esta semana lo veíamos, con todas las chicas que asumían de distintos roles y muy importantes. El gesto político de ayer con respecto a eso de acoplarse a la ley Micaela y hacer este curso de género, de donde está esta declaración de que no tenemos la culpa, pero si no hacemos nada vamos a ser culpables, de Alberto Fernández, y varios gestos, ¿no? Y hablando de gestos, digamos, ¿cuál fue el color de la corbata de Alberto Fernández ayer en ese evento? Verde. Entonces, me parece que hay una sumatoria de gestos y yo creo que es un espejo invertido. Y está bien, que es parte de esa disputa política que existe en Argentina. Hoy, digamos, está en auge, en alza, digamos, esta tendencia. Del otro lado, y también se pensaba lo mismo en el 2015, el macrismo pensaba lo mismo, están agazapados o están, digamos, buscando cuál va a ser su liderazgo. También después, por ahí, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito de cómo se está reconfigurando el poder dentro del PRO, dentro del macrismo. Pero es un espejo invertido y me parece que es parte de esa búsqueda de esa legitimidad política para poder avanzar en su gestión. Sí, Alberto Fernández, sí, ¿no? Sí, me parece que lo más importante y lo que va a ser crucial durante esta gestión es lo que se viene. Ahí vos vas a ser más claro y podrás decirlo mejor, que es la negociación con el fondo, ¿no? Sí. Eso va a ser lo que va a derramar en el resto, ¿no? El fondo y el de la deuda. De la deuda, exacto. De la deuda. Yo creo que marzo-abril va a ser un mes clave en ese punto. Yo creo que todas las medidas vinculadas con el tema de economía es un puente hacia
esa instancia, y si se logra cerrar en buen término tanto la negociación con el fondo, que después también lo vamos a mencionar, que yo creo que sí, y después la renegociación de la deuda, yo creo que ahí es donde empieza el gran partido, para mí, en términos económicos. Porque como bien dijo también el Tucu, vos frenás la caída, ok, digamos, es con medidas básicas, no es que haces una gran transformación, son medidas básicas teniendo el sentido común y la lógica de la economía, y no lo que estaba haciendo el macrismo. Exacto. Entonces, bueno, Alberto lo dice, que no es revolucionario, es reformista en todo caso. Claro, exactamente. Entonces ahí frenás, y bueno, después el tema es cómo tratar de empezar a transitar un sendero que sea sustentable, que te baje la inflación, empieces a crecer, empieces el desarrollo industrial, el científico, el tecnológico. Bueno, y eso lleva una tarea de gestión que ya no es de emergencia, sino que es estructural. Bueno, vinculado a lo que hablamos antes en cuestión de guerra Irán-Estados Unidos, otro gesto político es el tema de cómo el gobierno se para frente a eso, sobre todo por las negociaciones que tiene que tener con Estados Unidos por medio y el peso que tiene, ¿no? Bueno, ayer hubo una reunión, digamos, incluso la difundió el gobierno, que me parece muy relevante, vinculado con este punto, porque encabezó la reunión del equipo encargado de las relaciones con Estados Unidos y los organismos multilaterales. No es que difundieron cualquier tipo de reunión. Es como el Diego cuando dice Messi 10 más, o sea, es claro. Estados Unidos y los organismos. No, claro, y agarraron, y no otros países, y no otros países, claro. Sino otros países, y la difundieron con fotos, pusieron la foto donde está el embajador en Estados Unidos por Argentina, Argüello, Sergio Chodos, que es el director ejecutivo de la Argentina para el FMI, Cecilia Naón, que es para el Banco Mundial, Guillermo Franco para el BID, obviamente que también participó Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Vélez, y bueno, como yo te mencioné, ahí Jorge Argüello. Bueno, ese frente claramente es clave en esto que estábamos mencionando en el puente para llegar al tema del fondo y la deuda, y ahí Jorge Argüello, como embajador de Argentina en los Estados Unidos, es un súper embajador. No es solamente embajador de Estados Unidos, sino que hace también a toda esta lógica de este equipo encargado de las relaciones con Estados Unidos y los organismos multilaterales. Esto que implica que no es que están aislados, sino que van a ser un equipo, y que Alberto Fernández lo considera clave en esta segunda etapa, digamos, para llegar a la segunda etapa, tratar de cerrar bien todo el tema del fondo con Estados Unidos, porque como bien sabes, porque ya te lo expliqué en más de una ocasión, el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Entonces, para iniciar esa segunda etapa, ya para comenzar un sendero de crecimiento. 30 días de Alberto Fernández en la Casa Rosada.